y hoy vamos a abordarlo de nuevo, hermanos, esta serie de mensajes, esperando que sea de bendición. En el contexto, hermanos, pues hemos estado viendo la visita de la semana pasada, la introducción general al Apocalipsis, y la semana el estudio de Apocalipsis, y en ese contexto, hermanos, gracias a Dios programamos esta serie, Él vendrá. Quiero invitarles a que tengamos una palabra de oración y vamos a entrar al mensaje. Amado Padre, en el nombre de Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, en ese nombre oramos, dándole gracias, Padre, por tanto amor, tantas bendiciones, Señor, tanta paciencia, Señor, porque su gracia es inagotable y se manifiesta en nuestras vidas todos los días. Gracias, Señor, por la oportunidad de abrir su palabra, de meditar en ella. Padre, porque esta mañana podemos reflexionar a la luz de su palabra en este tema tan importante. Señor, yo le pido que nos ayude a mí con su poder, Señor, la presencia, la guía de su Santo Espíritu al exponer la palabra, Señor, y también a mis hermanos para que la reciban con mansedumbre, Señor, para que consideren, Señor, su verdad y la tomen en cuenta y la pongan en práctica en sus vidas, Señor, que sean bendecidos, edificados, motivados, Señor, mis hermanos, y todos aquellos que nos pueden escuchar este mensaje y verlo a través de la transmisión, Señor. Gracias, Padre, pedimos por la clase de los niños que ellos también reciban edificación en esta mañana. Gracias, descansamos, Padre, en que seremos alimentados de parte suya. En el nombre de Jesús, amén. Quiero invitarles a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3. La serie es Él vendrá. Quiero invitarles a que leamos estos 3 versículos. Yo leo en voz alta, ustedes siguen con su vista. Dice la Escritura: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Palabra de Dios, esas palabras preciosas del Señor Jesús, las cuales vamos a meditar esta mañana. El contexto, y lo vimos mucho esta semana, es muy importante, nos da luz al texto que estamos leyendo. Entonces, estas palabras de Jesús tienen un contexto, hermanos. Si uno ha leído el Evangelio y uno ha leído con cuidado los versículos anteriores, el capítulo anterior, uno puede ver que Jesús ya le ha dicho a sus discípulos que pronto iba a partir. Si quiere acompañarme, vamos ahí mismo en Juan, ahora en el capítulo 13, verso 33. Jesús les ha dicho: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Pero además de eso, Él les dice que Pedro, particularmente que Pedro iba a fallar. En el versículo 38, el capítulo 13, ahí al final del capítulo 13 dice: Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? Le dice a Pedro, le pregunta. De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Quizás estas palabras de que Jesús iba a partir, de que Pedro iba a fallar, pudo haber inquietado o perturbado, o diríamos en nuestro lenguaje, amilanado, agüitado a los discípulos. A veces hay cosas que nos inquietan, nos perturban, nos preocupan, nos agüitan, ¿verdad? Y tenemos que ser honestos que sí, hay cosas que generan zozobra en el corazón, en la mente, en el espíritu de las personas. Cuando nos enteramos de la posibilidad de una nueva pandemia, ¿verdad? Cuando escuchamos de la posibilidad de una guerra estos días pasados, en boca del presidente de los Estados Unidos, en su diálogo, discusión con el presidente Zelensky de Ucrania, hablaban de una tercera guerra mundial, ¿sí? Cuando la diplomacia norteamericana y la diplomacia china se enfrentan y se confrontan y se hablan de estoy preparado para la guerra y todo eso, son temas serios, hermanos, no es un juego. O sea, son cosas bastante delicadas. Cuando hablamos
estas semanas, ¿verdad?, de la amenaza y la aplicación de aumento en los aranceles a nuestro país, y cómo esto puede afectar la economía de ambos países, pero uno piensa en el nuestro, ¿verdad? Cómo esto puede en algún momento afectar la economía familiar. Si esto es así, pues a muchos puede inquietarles. Cuando vemos los multiasesinatos, ¿sabe usted que hace 2 semanas decapitaron a 70 cristianos en el Congo, particularmente en una población, no recuerdo el nombre de la población, 70 cristianos decapitados, hermanos? El día de ayer se encontraron una especie de, ¿cómo se le puede decir? Un lugar donde había muchos cadáveres en el estado de Jalisco, creo que fue, y unos activistas encontraron ese lugar con muchos evidencias de cómo ahí llevaban los cuerpos de personas. Cuando sabes de secuestros, o cómo las aberraciones sexuales son normalizadas, son promovidas, son aplaudidas en los medios de comunicación, son enseñadas incluso, pues no deja muchas veces de inquietar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu se puede. Leemos, escuchamos acerca de los tiempos finales, de la segunda venida de Cristo, y ¿qué nos hace sentir eso? ¿Qué te hace sentir, hermano, hermana? ¿Miedo? ¿Inquietud? ¿Confusión? ¿Obsesión por el tema? Yo no sé qué pase en tu mente, en tu corazón al respecto, pero en esta nueva serie de mensajes, hermanos, que he titulado Él vendrá, que le digo es nueva porque lo estoy iniciando hoy, pero realmente ya la compartí con ustedes hace no mucho tiempo, y mi intención es tener una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra de esperanza, ¿sí?, a cada uno de ustedes, mis hermanos en Cristo, a quienes nos escuchan, y especialmente que ustedes sean bendecidos por el Señor a través de las Escrituras. Entonces yo quiero que meditemos esta mañana y tomemos estas palabras de aliento, hermanos, palabras de esperanza, ¿verdad? Palabras de ánimo, como he titulado al mensaje de hoy, palabras de ánimo. ¿Y qué palabras de ánimo encontramos, hermanos, en esta lectura de hoy en Juan capítulo 14? Encontramos palabras de parte del Señor Jesús que deben alentar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida. Y vamos a ver la primera palabra, hermanos, de esta mañana. Confía en mí, nos dice Jesús, confía en mí. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dice el Señor Jesús. Al considerar, hermanos, los tiempos finales, ¿verdad? Al considerar cómo los eventos previos a la venida de Jesús se van cumpliendo, pues estas cálidas, ¿verdad?, y directas palabras del Señor Jesús no solamente son reconfortantes, hermanos, deben traer tranquilidad y paz a nuestro corazón. Confiad en mí, nos dice el Señor. Su palabra es verdad, hermanos, y sus promesas son fieles y son verdaderas. Yo creo, hermanos, y lo vimos esta semana muy claramente a través del estudio de Apocalipsis, que en cuanto al futuro, a las profecías, no tenemos por qué estar ansiosos, inquietos, hermanos, por las cosas que incluso no podemos entender, por las cosas que de alguna manera se nos compliquen a veces, como el tema del milenio, que si la gran tribulación, que si el Armagedón, el anticristo, la marca de la bestia, todo esto, hermanos, no son cosas, no son temas que deban perturbarnos ni abrumarnos, hermanos, mucho menos que nos tengan en un estado de temor, de miedo, hermanos. Tampoco dividirnos como iglesia o como hermanos, porque yo pienso que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación y tú piensas que no. Esas cosas no deben ni siquiera ser causa de división, ¿verdad? Jesús dice, según la Nueva Traducción Viviente, no te angusties, confía en mí.
confía en mí. Me gusta el versículo de Isaías 26:3. Si quieren abrir su Biblia en Isaías 26:3, es un pasaje muy bonito, y que refleja lo que el Señor hace en el corazón de quien confía en Él. Dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando hay confianza en el Señor, hermanos, hay paz en nuestra mente, en nuestro corazón. El regreso de Cristo, hermanos, es un día en el cual debemos nosotros llenarnos de esperanza, soñar con Él. Un día que debemos anhelar, hermanos, la venida de Jesús. Es algo que debemos anhelar, desear. Hermanos, yo creo que así lo entendieron los hermanos Mariano y Felicia Beltrán cuando compusieron cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador, dice el canto, ¿verdad? Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Y dice: no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ¿verdad? Porque el Señor dará su luz. Bueno, ya me fui con la letra del canto, pero ellos se llenaron yo creo que cuando lo estaban escribiendo y sacando la música y la letra, porque es un canto incluso alegre, ¿verdad? Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Qué bonito, es un canto alegre, hermanos. Como hoy esta mañana cantamos, ¿verdad? Volverá en las nubes. Es algo que debe llenarnos de alegría. Estos hermanos Beltrán compusieron este canto y creo que esa era la actitud de ellos, y es la actitud que debemos de tener, una actitud de confianza en el Señor. Debemos hacer nuestras las palabras que Juan escribe en el Apocalipsis al final, en Apocalipsis 22:20: sí, ven Señor Jesús, sí, ven Señor Jesús. Bueno, ya unos amenes y eso porque le hice así, ¿verdad? Que es el anhelo de nuestro corazón, encontrarnos con Jesús, ir al encuentro de nuestro Señor, hermanos. La palabra, hermanos, nos anima a decir esto: sí, ven Señor Jesús. Así que al considerar, hermanos, los tiempos finales, el cumplimiento de las profecías, nuestro descanso, hermanos, nuestra paz está en Jesús, en Él, en su persona, ¿sí? En quién es Él, y confiar en que Él vendrá. Confía en mí, dice el Señor Jesús. Hay otra palabra aquí que debe llenarnos de ánimo y de esperanza. Número 2: voy a preparar un gran lugar, un lugar especial. Voy a preparar lugar para ustedes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas habitaciones hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. La figura que Jesús utiliza aquí para hablarnos, ¿verdad?, del cielo, es la casa patriarcal según las costumbres de aquella época, ¿verdad?, entre los hebreos. Un lugar amplio, la casa del padre del clan, ¿verdad?, era una casa y donde se iban extendiendo habitaciones conforme se iban casando los hijos, y en aquellas propiedades se iba haciendo una especie de herradura, y era la casa patriarcal donde todo el gran clan podía convivir. Un lugar amplio y cómodo para dar la bienvenida y hospitalidad a toda la familia y a cuantos pasaban por el camino, porque una de las cualidades, de los valores importantes todavía hasta el día de hoy en Medio Oriente, y que vale mucho para ellos, es la hospitalidad. Debido a lo difícil de su clima, de sus territorios, siempre la hospitalidad ha sido una virtud, un valor importante en Medio Oriente. Y la casa patriarcal era eso, un lugar que se iba a recibir a los que se iban añadiendo a la familia, a las nueras, a los nietos y a todo el que necesitara de hospitalidad. Esa es la figura que utiliza Jesús diciendo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo me emociono pensar en esto, hermanos. Cuando uno va a recibir personas en casa, para nosotros es, por decirlo así con una frase, es el pan de cada día, por decirlo de una manera. Y especialmente si viene alguien de fuera, de la ciudad, pues nos preparamos, ¿verdad?
pues tener limpia la casa, sábanas limpias, toallas limpias, hacer compras, ¿verdad? Alimentos suficientes, y si se requiere compras especiales, pues hacemos ese gasto especial, ¿verdad? Organizar algún paseo, llevarlos a conocer algo de la ciudad, en fin, tratamos de recibir lo mejor que podemos con los recursos que tenemos a aquellas personas que vamos a darles hospitalidad, ¿verdad? Así es que es emocionante, hermanos, pensar que Jesús está preparando con amor, con generosidad, con buena voluntad, hermanos, lugar para recibirnos a ti y a mí. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, hermanos. Él fue a preparar un lugar para recibirnos. Realmente, hermanos, si pensamos bien en estas palabras, hermanos, son de gran ánimo en tiempos difíciles, hermanos. Saber, como dice el apóstol Pablo, que tenemos de Dios un edificio, ¿qué dice? Una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahí en 2 Corintios capítulo 5 dice, tenemos de Dios, porque el contexto de ese versículo, hermanos, habla de los sufrimientos del creyente. Incluso pone el ejemplo de su vida y habla de cuando el cristiano sufre. Y dice, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que este tabernáculo, este cuerpo se acabe. Pero si esto se acaba, trascendemos y tenemos de Dios un edificio no hecho de manos, eterno en los cielos, una casa no hecha de manos, hermanos. Tenemos de Dios algo especial en los cielos. Y es en los cielos, porque dice el apóstol aquí, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pedro lo dice también en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 3 al 5, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza que viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, la garantía de nuestra resurrección es que Jesús resucitó. Y luego, ¿cuál es esa esperanza? Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿en dónde? En los cielos para vosotros. Así pues, hermanos, el Señor Jesús fue a preparar lugar para nosotros en los cielos. Tenemos de Dios entonces una esperanza viva de una herencia que no se contamina, que no se ensucia, que no se marchita, reservada en los cielos, hermanos, para nosotros. El libro de Apocalipsis capítulo 21 y el capítulo 22 describen este lugar precioso en el cielo de Dios, hermanos. En el cielo de Dios, en la casa del Padre, será un lugar, hermanos, en el cual descansaremos de nuestros afanes en esta vida, hermanos. Será un lugar donde no habrá llanto ni dolor. Especialmente será un lugar en el cual disfrutaremos de la presencia del Cordero de Dios. Qué cosa tan hermosa, hermanos. Déjeme decirle, y aprovecho para dar una pequeña nota de lección. Lo comentaba yo incluso esta semana durante la clase. A veces decimos cosas y pensamos cosas y las escribimos incluso. Las decimos, las escribimos, porque tenemos ideas equívocas en nuestra mente con respecto a la eternidad. Pero hay que corregir los pensamientos para que nuestros sentimientos sean correctos, ¿sí? Y a veces nos gana el romanticismo, el idealismo, y decimos cosas. Feliz cumpleaños a mi tía que está en el cielo. Pues ya no está cumpliendo años. Ya no, si está en el cielo, suponiendo que está en el cielo, ya no está cumpliendo años. Es un angelito. Es que se lo llevó porque Dios lo necesitaba, mi abuelito. Dios no nos necesita a nadie, hermanos. Dios no nos necesita. Nosotros le necesitamos a Él. Y la Biblia no dice que nos vamos a transformar en angelitos, no, hermanos. Nada de eso. Entonces a veces decimos cosas así, es que desde el cielo me está cuidando. No, hermanos. Si nos cuidaran, hermanos, se preocuparan, llorarían de los afanes y de las luchas que tenemos, de los problemas que vivimos. Estarían tristes de vernos así. Pero la Biblia dice que en el cielo ya no hay llanto, no hay dolor, no hay tristeza. Así es que incluso la Biblia dice que ellos, los muertos, nada saben, dice el Antiguo Testamento, nada saben de lo que sucede aquí. Cierro el paréntesis, quítese esas ideas equívocas, hermanos.
En el cielo es un lugar donde la gloria de Dios es lo principal y a Él se le adora y se le sirve. Se va a disfrutar de ese lugar precioso que el Señor ha ido a preparar para nosotros. Hay otra palabra aquí también de bendición, de ánimo. La primera es: confía en mí, voy a preparar un lugar para ti, pero habrá un espacio para ti. Hay espacio, hermanos. Voy pues a preparar lugar, ¿para quién? Para vosotros. Quizás, lo dije la vez pasada cuando prediqué este sermón y lo digo hoy, quizás en esta vida para algunos de nosotros hubo rechazo en algo. Quizás no hubo lugar para ti en la empresa que siempre quisiste trabajar, y no en la institución que siempre quisiste trabajar, y no hubo lugar para ti. Quizás en un club deportivo en el cual querías formar parte y no te dieron lugar. Tal vez en alguna escuela, en alguna universidad, o en el corazón de una mujer o de un hombre, según el caso, o incluso en alguna iglesia no te hicieron sentir bienvenido y no hubo lugar para ti. Pero a quienes hemos confiado de todo corazón nuestra vida a Jesús, hermanos, quienes hemos sido lavados con la sangre del Cordero por la fe en Cristo Jesús, no seremos rechazados en el cielo, hermanos. Hay lugar para nosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús, hermanos, sabía de lo que hablaba acerca de cómo hay a veces ese sentimiento y se sufre del rechazo, pero el Señor nos da lugar, nos da esperanza de que hay un lugar para nosotros. Jesús lo experimentó incluso cuando estaba en el vientre de su madre. ¿Se acuerdan? En Belén de Judea se les dijo, ¿verdad? No hay lugar para vosotros ahí en el mesón. En alguna ocasión en el pueblo donde creció lo querían apedrear, hermanos, porque no querían profetas en su pueblo. Jesús experimentó una y otra vez el rechazo, hermanos. El rechazo. El Evangelio nos dice en Juan capítulo 1 versículo 11: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero gracias a Dios, hermanos, que cada día, hermanos, siempre hay alguien que con fe, quizás sencilla, pero sincera, hermanos, le da la bienvenida a Jesús en su corazón. Hay personas que abrazan la fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Y cuando alguien le da un espacio a Jesús en su vida, hermanos, Jesús abre un espacio para él en el cielo, hermanos. Gloria a Dios, porque esa persona ahora, por la sangre del Cordero, tiene un lugar en la casa del Padre. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 7, hermanos. En Apocalipsis capítulo 7 nos dice la Escritura de esta manera. Versículos 13 y 14 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y que han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero, hermanos. En Apocalipsis capítulo 22, verso 14, también nos habla acerca de este lugar para los que han venido a Cristo. Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22, 14. Hay un lugar para todo aquel que cree en Jesús, que es lavado con la sangre del Cordero. Jesús está preparando lugar para personas preparadas, ¿sí? Preparadas al venir a Jesús y ser lavados con la sangre del Cordero. La Biblia dice, hermanos, que cuando Él venga, nos llevará con Él. ¿Usted lo cree así? Abra su Biblia en Primera a los Tesalonicenses y nos dice la Escritura en Primera a los Tesalonicenses en el capítulo 4, versos 16 al 18. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Son palabras de aliento, no de miedo.
sino de ánimo. La segunda venida de Cristo es algo que nos debe animar, que el Señor vendrá por nosotros, los muertos en Cristo, aquellos que se nos adelantaron en el camino, que murieron en la fe en Cristo Jesús, resucitarán. Luego nosotros, si estamos vivos, seremos arrebatados y seremos transformados, hermanos, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, hermanos, porque estaremos con el Señor Jesús para siempre. Llegaremos a un lugar glorioso y maravilloso, hermanos, donde mora Dios. Y donde está Dios, no falta nada, hermanos. Entonces los hijos de Dios, los fieles creyentes, seremos bienvenidos en la casa del Padre, hermanos. En la casa del Padre, y al llegar allá escucharemos palabras preciosas como las que Jesús nos anticipó: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Están ahí en Mateo 25:34. Recibiremos palabras como las que están en Mateo 25:23. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, hermanos. Así es que hay un espacio para ti si has venido a Cristo, si tus pecados han sido lavados con la sangre del Cordero, si en Cristo Jesús, si a Él has entregado tu vida, te has rendido, hay un lugar para ti en la casa del Padre. Así es que confía en mí, dice Jesús, voy a preparar un gran lugar para ti, habrá un espacio para ti. Y hay una palabra, hermano, final en la lectura de hoy. El Señor nos dice: vuelvo pronto, ¿sí? Dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vendré otra vez. Fíjense bien, las primeras palabras, hermanos, tienen cierto tono, cierta delicadeza, cierta ternura en las palabras. No se angustien, confíen en mí. Muchas moradas hay, voy a preparar un lugar. Pero ahora, hermanos, el lenguaje tiene un cambio muy sutil, muy ligero, pero es interesante porque el tono del lenguaje cambia y viene una afirmación contundente: vendré otra vez, vendré otra vez. No sabemos cuándo sucederá, hermanos, no sabemos. Y no perdamos el tiempo en andar haciendo cálculos, hermanos. Como nos decía el hermano esta semana, el libro de Apocalipsis no se trata de descubrir la cronología de los eventos, sino de la verdad de Dios para nosotros, las promesas, ¿verdad?, de la victoria de Cristo y de la iglesia. Hermanos, no sabemos cuándo sucederá, pero vendré otra vez. Es firme, Jesús es categórico en esta afirmación. No sabemos cuándo sucederá, pero tan cierto como que se anunció su primera venida y se cumplió, hermanos, tan cierto como que Jesús mismo, los ángeles y los apóstoles anunciaron que Jesús vendrá por segunda vez, hermanos. Así es que, hermanos, tenemos que estar ciertos, convencidos de que Jesús vendrá conforme a sus palabras. No estemos, les digo, perdiendo el tiempo en calcular el día y la hora. Los que lo han hecho han quedado en ridículo, ¿sí? Lo único cierto, hermanos, es que Él vendrá. Dijo Jesús: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno. Apocalipsis capítulo 22, verso 2. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno. Vendré otra vez, dice Jesús, hermanos. Y esto es cierto, y de eso debemos abrazarnos, aferrarnos, tomarnos, de que el Señor vendrá. Así es que aquí hay 4 palabras de aliento, hermanos, palabras de ánimo con respecto a la segunda venida de Cristo. Que si aumentan los aranceles, que si China y Estados Unidos se amenazan, que si Ucrania, que si tantas aberraciones, que si la inestabilidad de la moneda, que si hay una pandemia o no, usted tenga palabras de ánimo en las palabras de Jesús. Confía en mí, voy a preparar un lugar, sí, un gran lugar, un lugar especial. Allí habrá un espacio para ti, ¿sí?, si has creído en Jesús. Y el Señor dice categóricamente: vuelvo pronto. Así es que hay que animarnos con estas palabras, hermanos. Hay que animarnos y llenarnos de esperanza
al meditar en este tema, hermanos, en este tema de la segunda venida de Cristo. Él vendrá. ¿Lo cree usted? Bueno, de eso estaremos hablando en la semana siguiente. Quiero invitarle a que se ponga de pie, el grupo Alabanza esté listo y vamos a cantar con gozo: Él volverá. Él volverá. Llénese de esperanza, de aliento a través de la Escritura. Lea detenidamente el pasaje en casa y llénese de este gozo, esta alegría, esta esperanza de que Jesús vendrá nuevamente, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por amarnos tanto. Gracias, Padre, porque sus planes son perfectos, son maravillosos, son buenos, Señor, porque usted tiene pensamientos de bien y no de mal, Señor. Gracias, Padre, porque las palabras de Jesús dichas hace cerca de 2000 años están vigentes, Padre, porque esas palabras nos llenan de esperanza, Señor, nos llenan de ánimo, de saber, Padre, que un día le veremos cara a cara, Señor, y estaremos para siempre delante suyo, adorándole y sirviéndole, Señor. Gracias, Padre, porque ese día, Señor, todo llanto, toda lágrima, toda tristeza, toda amargura, todo dolor, todo fracaso quedará atrás. Y, Señor, nos llenaremos de su luz, de su gloria, Padre. Estaremos en su presencia disfrutando de las maravillas que hay en su casa, Padre, para nosotros. Gracias porque estas palabras de Jesús nos llenan de esperanza, de ánimo, de un futuro bueno y mejor para todos nosotros que creemos en Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, que en el transitar en esta vida, los años que usted nos deje aquí, Señor, los vivamos con fe y con esperanza en Cristo Jesús, nuestro Salvador, en cuyo nombre levantamos esta oración. Amén. Dios los bendiga. Vamos a cantar al Señor, hermano.